Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 19. Esta será nuestra anteúltima exposición sobre el libro de Filipenses. Ya nos estamos despidiendo. Pueden titular la exposición de hoy una teología de las ofrendas. Una teología de las ofrendas. La carta a los Filipenses fue escrita después de que Epafrodito llegó hasta donde Pablo estaba encarcelado con una ofrenda de parte de la iglesia en Filipos. Pablo aprovecha la ocasión y manda una carta a toda la iglesia con una serie de instrucciones y exhortaciones, y finalmente él se despide de ellos dándoles gracias por la ofrenda que le enviaron, pero nos dice varias cosas que nos permiten, partiendo desde este texto, montar una estructura teológica sobre las ofrendas. Así que vamos a leer nuestro texto. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice esto respecto a la ofrenda que le enviaron por Epafrodito. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oremos una vez más. Señor, te suplico que me dotes de razón y de elocuencia para exponer tu palabra con claridad y con sencillez. Oh Señor, pero aviva también en este momento mi reverencia por tu palabra y mi disposición a obedecer tu palabra, para que pueda no solamente traer la verdad sobre la mesa en esta reunión, sino modelar para mis hermanos la actitud correcta y ayudarlos así a entender tu palabra. Y dales a ellos, Señor, iluminación e inclinar sus corazones a la obediencia. Y que todos, Señor, salgamos de esta reunión completamente, no solamente dispuestos a obedecer todo lo que aprenderemos, sino deseosos de poder hacerlo. Que así sea, Señor. Enséñanos tu consejo sobre este tema. Amén. Bueno, esta es mi primer exposición en toda mi historia como maestro de las Escrituras acerca de las ofrendas. Otros hermanos nos han enseñado ya acerca de este asunto, pero esta es mi primera vez y es, si no recuerdo mal, la primera vez que este tema será abordado de manera directa desde el púlpito un día del Señor. Así que estoy algo nervioso y ansioso y también algo incómodo porque en el día de hoy, debido al Evangelio de la Prosperidad y a los abusos regulares que se llevan a cabo cada semana en falsas iglesias, a hablar de dinero, a hablar incluso de lo que Dios dice acerca de cómo deberíamos administrar nuestro dinero en relación con las ofrendas que debemos dar a la iglesia, es problemático. Es algo incómodo. Ahora, mi texto va a llevarme por necesidad a hablar incluso acerca de la remuneración debida a los ministros de la iglesia. Y quiero hablar de todas estas cosas simplemente con libertad.
quiero decir lo que la palabra de Dios dice. Ustedes juzgarán si todo lo que digo es tal y como lo interpreto, pero quiero traer la palabra de Dios con claridad. Para los que no son miembros de la iglesia saben, si es que tienen ya más de un mes asistiendo a nuestras reuniones, que no hablamos de dinero abiertamente. Prácticamente no hay ninguna mención pública acerca del dinero. No tenemos ningún tipo de sistema de recolección de ofrendas que de alguna manera sugestione a las personas. Todo lo que hay es una caja donde alguien, si quiere, puede ir y ofrendar lo que quiera sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de supervisión, sin rendir cuentas a nadie. Y así ha sido durante los 8 años de la historia de esta iglesia. Sin embargo, me temo que debido a nuestro silencio y debido a que, como Pablo dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, aunque hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza sobre este tema. Puede que muchos necesiten realmente un ajuste de tuercas en su comprensión de lo que Dios dice en su palabra acerca de las ofrendas, y no solo en su comprensión, sino también en su obediencia, en su actitud hacia el consejo de Dios en este asunto. Así que vamos a abordar nuestra porción. Vamos a tener 5 puntos básicos. Este va a ser mi bosquejo. Vamos a tener 2 enseñanzas al respecto. 5 puntos básicos. En primer lugar, Pablo dice que es la voluntad de Dios, o que fue la voluntad de Dios, que los filipenses le hayan enviado una ofrenda. Versículo 14, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Habéis hecho bien, dice Pablo. Segundo punto, Pablo afirma que ofrendar es un fruto básico de la vida cristiana. Versículo 17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. En tercer lugar, el versículo 18, Pablo afirma que Dios se agrada de los esfuerzos de los filipenses por enviar una ofrenda a Él. Fragante aroma, dice Pablo acerca de esta ofrenda, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Las ofrendas, como veremos, son los sacrificios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por así decirlo, ese es el lenguaje que usan las Escrituras en varios lugares. En cuarto lugar, el versículo 19, por implicación, nosotros podemos aprender que los filipenses debían ofrendar a pesar de tener necesidades. Mi Dios, les dice versículo 19, proveerá a todas vuestras necesidades. Ellos tenían necesidades y aún así habían enviado una ofrenda al apóstol Pablo. Y en quinto lugar, versículo 19, Pablo enseña que si nosotros somos obedientes a la voluntad de Dios, mi Dios, dice, proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos promesas de que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades si es que somos obedientes. Hoy tan solo vamos a ver los primeros 2 puntos de mi bosquejo. Los 3 restantes los veremos la próxima vez. Primer punto, los filipenses obraron conforme a la voluntad de Dios al enviar una ofrenda a Pablo. Versículo 14, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo afirma que ellos hicieron bien. Eso significa que si no le hubiesen enviado la ofrenda que le enviaron, habían hecho mal. ¿Por qué? Porque Pablo, como apóstol de Jesucristo, tenía el derecho de recibir una remuneración de parte de las iglesias en las que él ministraba. Él tenía un derecho y ese derecho había sido instituido divinamente por Dios. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 14, Pablo descarga una cascada de argumentos sobre este asunto con la iglesia en Corinto. A partir del versículo 6, él les dice, ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Acaso Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Pablo dice esto acerca del derecho, y llama derecho a la remuneración que Dios instituyó para los ministros que predican el Evangelio. ¿Acaso Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Por supuesto, no trabajar de otra cosa, sino a dedicarnos a trabajar exclusivamente en la predicación del Evangelio y vivir de nuestro trabajo. Versículo 7, ¿quién ha servido? A continuación él descarga una serie de preguntas retóricas. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? La respuesta es nadie. Ningún soldado que va a la guerra para pelear
a favor de su pueblo, de su nación, tiene que trabajar aparte para pagarse sus armas, para comprar sus armas para pelear en la guerra. Nadie hace eso, dice Pablo. Es el pueblo al que el soldado representa y por el cual pelea y da su vida, el que financia sus armas y el que lo sostiene. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Otra vez, la respuesta es nadie. Nadie. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6, Pablo dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Sigue diciendo, ¿o quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Otra vez, nadie. Pablo está demostrando que el mero sentido común, juzgar el trabajo de un ministro como cualquier otro trabajo, nos tiene que llevar a la conclusión de que se les debe una remuneración. Versículo 8, ¿acaso digo esto según el juicio humano? Y esto es muy interesante. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? En otras palabras, ¿acaso yo soy el legislador de mi propio derecho a vivir de sus ofrendas? ¿Acaso yo inventé la ley, una ley que dice que ustedes deben pagarme por mi servicio? ¿Cuál es el fundamento de Pablo? Él dice, ¿no dice también la ley esto mismo? El fundamento de Pablo es la palabra de Dios. ¿No dice también la ley esto mismo, dice Pablo? Así que a continuación él usa un principio eterno instituido en la ley de Moisés. Pues la ley de Moisés, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y a continuación Pablo interpreta esa declaración y dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, dice Pablo, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Una vez más, esta es una pregunta retórica y la respuesta es, por supuesto que no. Lo espiritual es eterno, lo material es pasajero. Hacer un bien eterno y a cambio recibir un bien pasajero simplemente no es ninguna gran cosa. No es ninguna gran cosa, dice Pablo. ¿Será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si sembramos lo espiritual, por supuesto que no. A continuación, Pablo sigue diciendo, si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que sufrimos para no causar estorbo al Evangelio. No hemos usado de este derecho, sino que sufrimos para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo y sus colaboradores muchas veces a causa de las críticas de otros que decían que él y sus colaboradores querían aprovecharse del dinero de las personas a las que les predicaban y que habían inventado una religión para hacerse ricos, renunciaban a su derecho a vivir de las ofrendas de las iglesias. Y él se gloriaba en eso. Y con Ariel, de hecho, podemos gloriarnos de que nosotros no hemos usado de nuestro derecho, sino que hemos decidido voluntariamente dar el dinero que nos corresponde a otras personas para otras necesidades y para otros fines. Versículo 13. Sin embargo, no se detiene y sigue argumentando y a continuación dice que los ministros del Nuevo Testamento tienen el mismo derecho que los ministros del Antiguo Testamento de recibir una remuneración por su trabajo. Y entonces él dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Él dice esto de los sacerdotes y levitas y de la remuneración que el Señor ordenó para ellos en el Antiguo Testamento. Y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte. Y a continuación este es su último argumento para montar su teología sobre la remuneración pastoral. Para demostrar la armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, él cita al gran reformador, al gran legislador, al Señor Jesucristo. Y entonces él va a demostrar que el Señor Jesucristo ratificó y confirmó la dignidad de los ministros del Nuevo Testamento y su derecho a recibir un pago por su trabajo. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Punto final y fin de la discusión. Los ministros tienen derecho a recibir una remuneración digna por su trabajo. El trabajo más peligroso del mundo, el trabajo más necesario del mundo, el trabajo más valioso del mundo, sin el cual las personas no son salvadas ni edificadas.
Así que la ofrenda que los filipenses enviaron al apóstol Pablo no fue una obra de caridad, en el sentido católico del término. No fue algo que ellos hicieron, pero que podrían no haber hecho. No tenían libertad de no sostener al apóstol Pablo. No la tenían. Y ninguna iglesia ni ningún cristiano individual en ninguna era tiene derecho a no preocuparse por la remuneración de los ministros instituidos por Dios para su salvación, su protección, su preservación y su edificación. No fue caridad, no era opcional. Pablo llama a la remuneración pastoral derecho. Es un derecho divino e instituido por Dios. Pablo no era su propio legislador, él no inventó estas cosas, dice, es Dios. Fue un derecho, por lo cual las iglesias tienen la obligación de sostener a sus ministros, tanto como la iglesia en Filipos tenía en realidad la obligación de sostener al apóstol Pablo. Era la remuneración que ellos le debían. Tenían la responsabilidad ante Dios de cumplir con su voluntad sosteniendo al apóstol Pablo. Y esto es así, una vez más, para toda iglesia y todo cristiano individual en todos los tiempos. No hacerlo, desobedecer este mandato, despreocuparnos respecto al cumplimiento de este mandato, ser insensibles a este mandato, refleja un corazón carnal, es pecado, es insensibilidad, quizás en el mejor de los casos es ignorancia. Y una ignorancia egoísta. Ahora déjenme decir algunas cosas acerca del diezmo. Algunas cosas acerca del diezmo, modo de aclaración, ya que en el día de hoy es la creencia común en nuestra nación y en Latinoamérica en general, que el diezmo que fue instituido en el Antiguo Testamento para el sostenimiento de los levitas y sacerdotes sigue vigente en el día de hoy. Para comenzar, debemos comprender que en el Antiguo Testamento el diezmo no era lo que hoy llamaríamos una ofrenda, ni lo que en los días del Antiguo Testamento se llamó una ofrenda. El diezmo era en realidad un sistema tributario que incluía aproximadamente el 23,3% de las posesiones anuales de los israelitas. Ahora, algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando si el diezmo hace alusión al 10% de un salario. Entonces, ¿por qué 23,3% de un salario anual? Porque los israelitas tenían no un diezmo, sino 3 diezmos. El diezmo era un sistema tributario, una vez más, que demandaba 2 diezmos anuales y un diezmo cada 3 años con diferentes propósitos. El primer diezmo anual debía ser dado a los levitas, y los sacerdotes y los levitas a la vez debían dar el 10% de ese diezmo a los sacerdotes. Números 18, versículo 21, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión, versículo 31, porque es vuestra remuneración a cambio de vuestro ministerio en la tienda de reunión. En 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 4, se nos dice que este diezmo es dado a fin de que pudieran dedicarse a la ley del Señor. A la ley del Señor. Y son los mismos propósitos para la remuneración de los ministros en el Nuevo Testamento. Después tenemos un segundo diezmo que era dado anualmente para financiar las fiestas de Israel y el templo. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 en adelante, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. Esta es una referencia a las fiestas en Israel. Deben llevar sus diezmos para la celebración de la gran fiesta y muchas de las cosas quedaban ahí para financiar el templo. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Y después tenemos un tercer diezmo, este debía ser dado cada 3 años para los pobres de la nación. Versículos 28 y 29 de Deuteronomio capítulo 14, al fin de cada 3er año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Además del diezmo, además de este sistema tributario para el sostenimiento de los levitas y sacerdotes, para financiar las fiestas y mantener el templo, y para ayudar a los pobres en Jerusalén, ellos tenían las ofrendas. Y las ofrendas eran libres y voluntarias,
Alguien podía dar o no dar y podía decidir cuánto dar, pero el diezmo era obligatorio, era santa ley para ellos y condicional a muchas de las bendiciones que el Señor les había prometido. Ahora, todo este sistema tributario como tal ha quedado abrogado. El día en el que el Señor rompió su pacto con Israel y decidió salvar hombres de toda lengua, tribu y nación, esta ley como tal, esta ley civil, quedó abrogada. Ahora, no obstante, las razones por las que se ordenó el diezmo siguen vigentes. Las razones siguen vigentes y los mandamientos siguen vigentes. Debemos sostener a los ministros, debemos ayudar a los pobres, debemos tener un lugar de reunión y debemos ayudar a los necesitados que están fuera de nuestra comunidad local. Todas estas cosas se ordenan en el Nuevo Testamento, pero nunca se nos habla de porcentaje. No se nos dice cuánto. Se nos habla de regularidad y de generosidad, como veremos más en mi próxima exposición. Se nos habla de deber. Se nos habla de una disposición de todo corazón. Se nos habla de no tener reservas a la hora de dar, pero no se nos dice cuánto. Ahora, la primera pregunta que quiero que nos hagamos hasta acá, hermanos, es: ¿nuestra responsabilidad en el Nuevo Testamento disminuye o aumenta en relación con el Antiguo Testamento? Por lo menos deberíamos decir que permanece igual. Así que creo que la pregunta no es cuánto debemos dar, sino más bien creo que la pregunta que la libertad que el Nuevo Testamento nos deja es esta: ¿con cuánto debemos quedarnos? No cuánto dar, ¿con cuánto debemos quedarnos? Creo que esa es la pregunta. Segundo punto, este es nuestro primer punto. Los filipenses hicieron bien en enviar una ofrenda a Pablo, porque Pablo tenía el derecho a ser sostenido por las iglesias, aunque él rehusaba eventualmente de ese derecho, como muchos otros ministros, por diferentes razones. En segundo punto, ofrendar es un fruto de la vida cristiana. Ofrendar es un fruto de la vida cristiana. Un fruto básico, versículo 17. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Fruto. La palabra fruto se usa naturalmente en todo el Nuevo Testamento para hacer referencia a aquellas actitudes u obras que demuestran que alguien que profesa creer en Cristo realmente crea en Cristo. Un fruto es una evidencia de salvación. Un fruto es una demostración de que alguien realmente es cristiano. Y Pablo dice que al esperar y buscar la ofrenda de los filipenses, no está demostrando tener un interés en el dinero en sí. Él dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta, dice Pablo. Lo que me interesa es su santificación, dice Pablo. Lo que me interesa no es dádiva en sí. No me interesa lo que puedan darme ustedes en sí mismos. No estoy buscando dinero de parte de ustedes ni nada de parte de ustedes. Lo que quiero es que sean obedientes al Señor. Me alegro grandemente de que sean obedientes al Señor. Me alegro de que estén dando fruto. Me alegran de que a pesar de que yo no haya hecho valer mi derecho sobre ustedes, ustedes estén siendo obedientes al Señor. Eso es un fruto de la vida cristiana y lo celebro. Eso es lo que quiero, dice Pablo. Quiero su obediencia. Lo mismo dice a Tito en Tito 3, versículo 14, en relación a las necesidades de los miembros de la iglesia y las buenas obras que los demás miembros debían hacer respecto a ellos. Así que ahora este texto nos habla de las necesidades de los demás miembros de la iglesia, no de los ministros. Que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Para que no estén sin fruto. Y Pablo va a decir esto a través de toda la carta a Tito una y otra vez. Todos los cristianos deben hacer buenas obras, todos los cristianos deben dar fruto en este aspecto de la voluntad de Dios, y eso significa atender las necesidades apremiantes de los hermanos, socorrerlas, rescatarlos en su escasez, en su miseria o en sus necesidades. Si alguien se niega a obedecer la voluntad de Dios en este tema, no puede decir que es un cristiano.
si alguien decide cerrar su corazón para con los necesitados en la iglesia, si alguien puede vivir sin que le importe si su hermano tiene que comer o qué vestir, si alguien es completamente insensible respecto a lo que sabe de la voluntad de Dios y la remuneración pastoral, no puede decir que es cristiano. Es un desobediente. En 1 de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4 Juan dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos? ¿Cuántos mandamientos hay que guardar para saber que conocemos a Dios? Todos los que conocemos. Si nuestra obediencia es selectiva, demostramos que no estamos sometidos al señorío de Cristo. Demostramos que somos rebeldes. Demostramos que todavía conservamos rincones de autonomía. Demostramos que todavía queremos ser nuestros dioses, pero que a la vez queremos recibir los beneficios de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y el que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora vamos a ser más específicos. Quiero aprovechar la estructura que Pablo nos da para navegar por las Escrituras y enseñarles de manera más específica cuáles son los mandamientos que Dios nos ha dado respecto a la administración de nuestras ofrendas en el contexto de la iglesia. ¿Cuáles son esos mandamientos? Deberíamos estar haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos en los siguientes asuntos. Respecto a los ministros locales, se nos ordena que los sostengamos sin que ellos tengan necesidad de trabajar de algo más, aparte de su oficio como pastores, como ministros de las Escrituras, para tener que comer. Una vez más, 1 Corintios capítulo 9, versículo 6, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? A no trabajar de otra cosa, por supuesto. Ellos trabajaban arduamente en la predicación del Evangelio, arduamente. Además de darles a los ministros una remuneración tal que ellos no tengan necesidad de sacar horas extras y descuidar o ser tentados a descuidar otros aspectos de la voluntad de Dios para tener que comer y sostener a sus familias, se nos ordena hacerles regalos de todo tipo y honrarlos con regalos de todo tipo. En Gálatas 6, capítulo 6, se nos dice: y al que le enseñe la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Esto es parte de la honra que se les debe a los ministros, y Pablo lo ordena. Ahora, Pablo lo ordena no porque es arbitrario, sino porque es lógico, porque es una cuestión de honra. Un ministro genuino, un ministro verdadero, es alguien que está dando su vida por la iglesia. Es un esclavo de la iglesia. Por lo menos lo mínimo que deberíamos hacer es honrarlos de múltiples maneras, mostrarles nuestro cariño, mostrarles nuestra amabilidad. Y eso, por supuesto, incluye una sensibilidad y una honra material. Se nos ordena además dar a cada ministro una remuneración que sea coherente con la responsabilidad y con la efectividad de su trabajo. No todos los ministros tienen las mismas responsabilidades, ni cumplen las mismas funciones, ni tienen la misma efectividad. Y Pablo ordena en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, lo que simplemente es sentido común en cualquier otro trabajo. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Esto significa doble paga, una remuneración que vaya más allá que la que reciben otros ancianos. Un anciano, un presbítero, un pastor son términos sinónimos en el Nuevo Testamento. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Ahora hay un dicho común entre las iglesias que dice: Señor, esto es lo que dice la membresía respecto a sus ministros a Dios en oración: Señor, manténlos humildes, que nosotros los mantendremos pobres. Lo que la Escritura dice es: denle a cada ministro una remuneración que sea coherente con la responsabilidad de sus cargos y con la efectividad con la que los llevan adelante, como en cualquier trabajo. Como en cualquier trabajo, la responsabilidad y la efectividad hacen a la dignidad, hacen a la remuneración. Ahora, respecto a los necesitados en la iglesia, los demás hermanos, no los ministros y el resto de la membresía, ¿qué nos dice la Escritura? Que debemos trabajar
vean esto, debemos trabajar para tener dinero para compartir con los que padecen necesidad. Es decir, debería ser una de nuestras motivaciones y realmente esto es ley para nosotros, es la voluntad de Dios. Debemos trabajar con la motivación de obtener una remuneración a fin de distribuirla después entre los necesitados. Efesios 4, versículo 28, el que roba no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin que tenga que compartir con el que padece necesidad. La ley del Señor no solamente dice no robes, también dice compartir con los que padecen necesidad. La palabra compartir significa partir lo que tenés y distribuirlo. Lo que Dios te da por medio de tu trabajo debe ser distribuido con los que padecen necesidad. Eso es la ley del Señor. Así que debemos trabajar no solo para nuestro propio sostenimiento, no solo para buscar prosperar, sino que debemos buscar trabajar para compartir lo que obtenemos con los que padecen necesidad. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano. Con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano. ¿Qué significa esto? Deben dar abundantemente, frecuentemente y debe ser fácil. Para eso trabajan. Nuestro dinero, hermanos, no es nuestro. Lo que obtenemos en nuestro trabajo no es nuestro. Y el Señor nos lo da para que tengamos el privilegio de repartirlo con aquellos a quienes Él soberanamente ha decidido dar menos. Vamos a ver lo que llamo principio de igualdad respecto a este asunto de las ofrendas y las necesidades en la iglesia y los diferentes salarios que cada uno de nosotros tiene. El principio de igualdad. Pablo usa este principio en 2 Corintios capítulo 8 para pedir a la iglesia en Corinto que ofrende generosamente para el sostenimiento de los miembros pobres de la iglesia en Jerusalén. 2 Corintios capítulo 8 versículos 13 al 15. Él les dice acerca de esta ofrenda que les está pidiendo para los pobres en Jerusalén: esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra. No es para holgura de otros y para aflicción vuestra, dice Pablo. Vean esto, sino para que haya igualdad. Oh, hermanos, si ustedes aprenden esto hoy, van a salir, realmente va a ser de mucha ganancia haber venido hoy a escuchar la exposición de la palabra del Señor. Sino para que haya igualdad. Es lo que Pablo dice, para que haya igualdad. Ustedes tienen, los hermanos en Jerusalén no tienen, ustedes deben dar una ofrenda a los hermanos en Jerusalén para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Pablo lo enfatiza, igualdad. Ahora, ¿de dónde saca Pablo esto? ¿Era acaso Pablo una especie de comunista que quería tomar el dinero de todos los hermanos y distribuirlo de manera equitativa para que nadie tenga un solo peso más que el otro? Hablando en términos de nuestra cultura. No. Estas no son sus ideas, no es su filosofía. Pablo dice, como está escrito. Así es como él continúa. Como está escrito. Una vez más, Pablo dice, yo no hago nada aparte de las Escrituras. Y cuando él hace algo que es aparte de las Escrituras, él dice, en esto doy mi opinión, pero no tengo mandamiento del Señor. Ahora él dice, como está escrito. Como está escrito. Y a continuación cita Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, el episodio de los israelitas en el desierto y la provisión milagrosa de maná que el Señor les daba para que tengan cómo sustentarse cada día. Como está escrito, esta es la conclusión de la enseñanza que Dios quiere dar al pueblo de Israel y a la iglesia de todos los tiempos detrás de la provisión del maná y las maneras en las que Él dispuso esa provisión. El que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Oh, qué lección. Esta es una cita de Éxodo capítulo 16, versículos 16 al 18. Esto es lo que esa porción nos dice. Vamos a ver qué es lo que Pablo entiende de este texto. ¿Cuál es el principio de igualdad que debe llevar a los que tienen más a ofrendar para aquellos que tienen menos? Esto es lo que el Señor ha mandado, dice el texto. Cada uno recoja de él
lo que vaya a comer, tomaréis un gomer por cabeza, esto es una cierta medida para recoger maná, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron mucho y otros poco. No todos tenían la misma habilidad para recolectar el maná. Algunos eran más hábiles que otros. Cuando lo midieron con el gomer, el que había recogido mucho, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco, porque simplemente la provisión de maná alcanzaba para todos. Algunos podían recoger mucho, y eso no hacía que otros pudieran recoger, aunque sea un poco. Todos tenían lo necesario para vivir el día a día. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Este pan, eso es lo que el maná aparentemente era, un pedazo de pan, era provisto cada mañana milagrosamente por el Señor. Había una gran abundancia de maná ahí disponible para todos. De manera que los recolectores menos hábiles, a pesar de ser aventajados por los recolectores más hábiles, que podían tomar más porciones de maná, nunca se quedaban sin una porción básica necesaria para subsistir. ¿Y qué pasaba si alguno realmente tomaba más de lo que necesitaba? Si tomaban más de lo que necesitaba, versículos 19 y 20, y Moisés les dijo que nadie deje nada para la mañana siguiente. Nadie tome más de lo que necesita. Que nadie tome de tal manera que les sobre para la mañana siguiente. Mas no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Crió gusanos y se pudrió. La prosperidad en exceso estaba bloqueada para Israel en el desierto, milagrosamente. Y a la vez la pobreza estaba milagrosamente prevenida. ¿Cuál es la enseñanza que Pablo nos quiere dar acá? ¿Cuál es el principio de igualdad que se encuentra en este texto? Primera lección: Dios es el proveedor del maná. El maná es el dinero. El maná es el dinero. Dios es el que provee de maná a cada uno de nosotros. Segunda verdad, Dios da a algunos la capacidad de recolectar más maná que otros. No todos ganamos lo mismo. Aun siendo tan inteligentes y diligentes como cada uno de nosotros podría ser, providencialmente, de acuerdo a los dones que hemos recibido y las circunstancias que el Señor ordena en nuestras vidas, no todos tendremos el mismo salario. E inevitablemente algunos tendrán la capacidad de recolectar tantos que entrarán dentro de la categoría de gente rica o acomodada, y otros caerán en la categoría de gente pobre o gente necesitada, a pesar de que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo con lo que tenemos en las circunstancias que el Señor ordenó para nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice Pablo. Los que recolectaron más, dice a las iglesias más estables económicamente del mundo griego, deben ofrendar para los que recolectaron menos. Para que el que recogió mucho, dice Pablo, este es el principio, no tenga demasiado. Y el que recogió poco, no tenga escasez. En otras palabras, hermanos, en la situación de Israel en el desierto, Dios milagrosamente restringía la prosperidad en exceso y prevenía la pobreza en exceso. Milagrosamente. Milagrosamente había maná para todos, y si alguien juntaba más maná del que necesitaba, se pudría, no podía amontonarlo, no existía el banco. Ahora, la aplicación de Pablo es esta: en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios distribuye de manera desigual el maná. Dios distribuye de manera desigual su riqueza, su patrimonio entre su pueblo, a fin de dar a los que más maná pudieron recolectar por la gracia de Dios la responsabilidad de redistribuir ese maná, esos recursos, de manera más equitativa, de manera que el que recolectó mucho no tuvo demasiado y el que recolectó poco no tuvo escasez. Ese es el principio de igualdad que encontramos en este texto. El principio de igualdad. ¿Y qué pasa si alguien se queda con dinero de más? ¿Qué pasa si alguien que recolectó mucho decide egoístamente
enriquecerse más allá de los límites puestos por el Señor, al igual que el maná del desierto, ese dinero se pudrirá. Se pudrirá en su corazón, se pudrirá en su alma. Esa es la lección. ¿Qué maestro es Pablo? ¿Qué maestro es Pablo? Nosotros vemos un ejemplo radical de este principio en la iglesia primitiva, en sus comienzos. Pedro predica en Pentecostés, Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés tenemos miles y miles y miles de prosélitos judíos de diferentes naciones que vienen a Jerusalén a traer sus ofrendas y adorar al Señor y a ver a sus hermanos en la fe. Pedro predica, miles de ellos se convierten tanto nativos de Jerusalén como extranjeros y ellos deciden formar una nueva comunidad, la iglesia, en Jerusalén. Así que los prosélitos judíos, ahora conversos al cristianismo, deciden dejar sus tierras, sus trabajos, todo lo que tenían y emprender un mini éxodo de miles y miles de nuevos conversos. El cálculo de algunos dice que quizás contando hombres, mujeres y niños, unas 10.000 personas se trasladaron a Jerusalén. 10.000 personas. La pregunta es cómo ellos iban a lograr eso sin caer en pobreza. Cómo miles de personas podían empezar de cero una nueva vida en Jerusalén, sin tener dónde vivir, sin tener trabajo fijo, simplemente llegar todos juntos de manera unánime y empezar una nueva vida sin caer en la miseria. ¿Cómo sería posible para ellos? Por la obediencia al principio de igualdad. Hechos capítulo 2, versículos 44 en adelante, así es como lo hicieron. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían todas las propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. Ahí vinieron los hermanos del extranjero, vendieron sus tierras, traen el dinero, los locales también venden sus tierras, y así para que no haya pobreza y no haya necesitados entre todos esos miles de nuevos conversos, la nueva familia en el Señor que el Espíritu Santo formó, simplemente repartían todos según la necesidad de cada uno. Sencillo de entender, difícil de aceptar, porque amamos demasiado el dinero y las cosas que podemos obtener con dinero, ¿no? Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. En realidad, nada es nuestro, hermanos, todo del Señor, ¿no? No hay ningún mérito acá. Sino que todas las cosas eran de propiedad común. En consecuencia, no había pues ningún necesitado entre ellos. De otra manera, sí hubiera habido. En consecuencia, no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas, no todos tenían tierras o casas, los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Oh, qué hermoso. Qué hermosa porción. Esto no es comunismo según el mundo. Esto es comunismo cristiano. Y no debe ser confundido en absoluto, como algunos lo hacen, con las ideas comunistas de izquierda en el día de hoy. Esto era voluntario. No todos tenían que hacerlo. Esto no era necesario de hacer. Siempre, en todo tiempo, esto era necesario por causa de los pobres. En obediencia al principio de igualdad. Ellos no tenían otra opción. Esta era la única manera en la que ellos podían cumplir con el mandato del Señor en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Y no habrá pobre entre vosotros. Acá hay miles de personas que se acaban de mudar. Muchos de ellos no tienen tierras, no tienen nada. Necesitan empezar de cero una nueva vida en Jerusalén. Siempre los que tenemos tierras, aquellos que recolectamos más maná, en nuestro turno de venderlo todo y de que todo sea repartido según la necesidad de cada uno. Voluntario, de corazón, felices, y se eliminó la pobreza. El mundo jamás pudo eliminar la pobreza ni por el capitalismo, ni por el comunismo, ni por las armas, ni por la filosofía, ni por el discurso moral. Pero acá vemos por primera vez quizás
en el escenario de la tierra miles de personas. Muchas de ellas, la mayoría de ellas, no se conocían antes. No tenían prácticamente más nada en común que ahora su fe en el Señor Jesucristo. Y deciden libremente, voluntariamente, con gran gozo, vender lo que tenían y eliminar la pobreza. Ahora, nada de esto significa que nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo en nuestra situación. Pero deberíamos hacer exactamente lo mismo si nos encontráramos en una situación que lo demande. Si un gran avivamiento comenzara, miles de personas se convirtieran y decidieran trasladarse a nuestra iglesia en Rosario, tendríamos el gozo y el privilegio de vender nuestras posesiones, los que tenemos, y distribuir todo según la necesidad para que no haya pobres. Y formar una comunidad, para que sea posible formar una comunidad, para incluirlos. Si una gran persecución viniera y tuviésemos o decidiéramos trasladarnos a otra tierra, otra vez nos encontraríamos en la misma situación. Deberíamos vender todo lo que tenemos para que todos podamos contar con las mismas posibilidades de emprender una nueva vida afuera. Nada de esto, hermanos, significa, como lo dice el comunismo secular, que toda distinción de clases debe ser borrada. Esto no es comunismo en un sentido político, es bíblico, es igualitarianismo, podemos llamarlo, o principio de igualdad aplicado. Nada de esto significa que debemos borrar toda distinción de clases. Esta no es la intención de Pablo, lo que de Éxodo 16 nos dice, este es el principio de igualdad, que el que recogió mucho no tuvo, ¿qué? Demasiado. Demasiado. No mucho, demasiado. Y el que recogió poco no tuvo escasez. Son los extremos los que deben evitarse. Si Pablo quisiera que todos los que llegan ricos al Señor dejen de serlo, no tendría sentido que él diga en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos en este mundo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Pablo no quiere que los ricos dejen de ser ricos, quiere que los que recolectaron mucho no tengan demasiado y compartan con aquellos que recolectaron poco para que no tengan escasez. Es eso, simplemente eso. En 1 Corintios 1:26, Pablo dice que en la iglesia del Señor en general no hay muchos poderosos ni muchos nobles entre los salvos, pero algunos hay. Algunos hay. El principio de igualdad no implica borrar toda distinción de clases. Sí implica que deberíamos trabajar y ofrendar para sacar de la pobreza a los miembros que se encuentren en esa situación, cueste lo que cueste, aun si tenemos que vender las cosas que tenemos para lograrlo. Eso es lo que el principio de igualdad demanda. ¿Quieren una ilustración conmovedora, maravillosa, inspiradora de esto? La iglesia en Roma. La iglesia perseguida en Roma, bajo el César. Un personaje importante, Arístides, dice acerca de la pobre iglesia en Roma, perseguida iglesia en Roma. Ellos perdían sus trabajos, perdían su posibilidad de ser empleados, perdían sus herencias por volverse cristianos, así que había muchos pobres entre ellos. ¿Cómo hacían los pobres para sostener a los más pobres? ¿Cómo hacían? Todavía el principio de igualdad sigue. No hay tiempos en los que no deba ser observado. ¿Cómo deberíamos procurar este principio de igualdad? La obediencia. Arístides dice acerca de estos cristianos, se abstienen de toda impureza por la esperanza de la recompensa que está por venir. Y cuando entre ellos hay algún hombre pobre, ellos ayunan varias veces en la semana para poder cubrir sus necesidades. Así es como viven los cristianos y así es su conducta. Oh, qué maravilloso. Qué maravilloso, hermanos. No tenemos mucho, la única forma de hacer que todos comamos, siendo que con lo que tenemos no podríamos comer todos los días, unos comen un día, otros comerán otro día. Ayunan varias veces en la semana para ayudar a los pobres. Oh, qué texto, hermanos. Hermanos, cada decisión, cada movimiento que hacemos con nuestro dinero es espiritual. Y es o algo que agrada al Señor o es pecado. ¿Estarían dispuestos a decir, Señor,
Mi cuenta bancaria no es mi cuenta bancaria, es tu cuenta bancaria. La llave de mi auto, este en realidad no es mi auto, Señor, este es tu auto. Mi casa, Señor, no es mi casa, me la diste para que la administre, es tu casa, Señor. Y si es necesario para que no haya pobres entre nosotros, Señor, acá está. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, Señor. Precioso, maravilloso, maravilloso. Todo lo que hacemos con el dinero es espiritual, hermanos. Todo lo que hacemos. La única omisión a este principio de igualdad se nos da en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que si no querés trabajar, no te vamos a ayudar. Te vamos a exigir que seas diligente y entonces te vamos a ayudar. Y si no querés trabajar, te vamos a dejar que te mueras de hambre. Por lo que, para resumir el balance, y hay mucho más que puede ser dicho y diré mucho más en mi próxima exposición, para resumir el balance que debemos tener en la vida cristiana, cito a John Wesley. De manera sabia él dijo: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Qué buena manera de vivir. Qué buen resumen. Y además, por cierto, este es el último principio que quiero destacar. Debemos sostener a las viudas entre nosotros, según 1 Timoteo capítulo 5, versículos 13 al 16, viudas menores de 60 años, de buen testimonio y que no tengan ningún familiar que las pueda sostener. Así que, hermanos y hermanas, hagan buen testimonio. Ahora bien, hermanos, y voy comenzando a aterrizar este avión. Esto es muy serio. Se trata de la voluntad del Señor. Esto es muy serio. Obedecer los mandamientos y principios que hemos considerado hasta ahora es algo que se exige de nosotros. No es opcional, es una obligación. Si rehusamos hacerlo, rechazamos al Señor. Si obedecemos, daremos evidencia de nuestra salvación. No digo esto para manipularlos de ninguna manera. La misma Escritura lo pone en estos términos. La misma Escritura nos dice que si rehusamos obedecer estos mandamientos, damos evidencia de que no somos salvos. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocer una vez más si guardamos sus mandamientos. Pero entonces en el resto de la carta, él va a enumerar esos mandamientos que debemos guardar para tener la seguridad de que conocemos al Señor. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, y en esto conocemos el amor en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros, también nosotros debemos, su mandamiento, ¿no? También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Si no estás dispuesto a poner tu vida por tu hermano de una manera similar a como Cristo lo hizo para rescatarlo de sus pecados, no sos cristiano. Esto es lógica básica. El que guarda sus mandamientos lo conoce, el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Es un mandamiento, por lo tanto, es una referencia para examinarnos a nosotros mismos. Ahora, a continuación, Juan, versículo 17, pasa de un mandato mayor, poner la vida por los hermanos en imitación de Cristo por amor, a algo mucho más simple, a una exigencia mucho menor. Pasa de la máxima exigencia a una exigencia bastante corriente que no exige gran cosa de nosotros. Así que él dice, pero, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? En otras palabras, si lo que se nos exige es que pongamos la vida unos por otros, ese es el nivel de amor. Ese es el nivel de amor. Y no tenemos ni siquiera el amor de suplir las necesidades materiales de personas necesitadas entre nosotros. ¿Cómo alguien que no es capaz de cumplir lo menor podría cumplir lo mayor? ¿Cómo podría morar el amor de Dios? Ese amor que nos lleva a poner la vida por los hermanos en alguien que ni siquiera puede poner dinero.
Hijos, no amemos en palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice Pablo. Juan, no Pablo, Juan. Puro sentido común. Puro sentido común. No me digas que estás dispuesto a poner tu vida por los hermanos, dice Juan. No me digas que el amor de Dios mora en vos. No me digas que sos un seguidor de Cristo si ni siquiera podés dar para las necesidades de tu hermano que padece hambre. Lógica básica. Santiago dice lo mismo. Se ve que esta era una prueba bastante común en la iglesia primitiva acerca de la veracidad de la profesión de fe de alguien. Era algo que ellos usaban para medir y juzgar quiénes eran cristianos y quiénes no. Santiago dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? La respuesta es no. La pregunta es retórica. Fe sin obras no es fe que salva, no es fe genuina. Y a continuación él va a dar un ejemplo de fe falsa, de alguien que está intelectualmente convencido del evangelio, que se unió a la iglesia, pero no tiene frutos, no tiene verdadera fe, no la fe que salva. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Podrá esa fe salvarle, en otras palabras? Por supuesto que no. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. Pablo va a decir de manera directa en 2 Corintios capítulo 9, versículo 13, que ofrendar para los necesitados es la evidencia, una de las evidencias de que alguien cree en el evangelio de verdad. Él dice esto respecto a la ofrenda que las iglesias gentiles enviaron para los pobres en Jerusalén en 2 Corintios capítulo 9, versículo 13. Por la prueba dada por esta manifestación, o por el fruto dado por esta manifestación, la evidencia dada por esta manifestación, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del evangelio de Cristo. Los judíos, los hermanos de Jerusalén, van a dar gloria porque ustedes obedecen a vuestra confesión de fe en el evangelio, dice Pablo. Porque ustedes, en otras palabras, no solamente dicen que creen en el evangelio, sino que realmente obedecen en el evangelio. Son consistentes, incoherentes con su profesión de fe en el evangelio, dice Pablo. En otras palabras, hermanos, ofrendar para las necesidades de los hermanos es una consecuencia inevitable de realmente creer en el evangelio. Nadie puede creer en el evangelio y ser insensible con los necesitados. Nadie puede. ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede? Bueno, Pablo dice, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Él dice a la iglesia en Corinto que debe ofrendar para los pobres por esta razón, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros fueseis enriquecidos por su pobreza. Es por esto, dice Pablo, que deben ofrendar para los necesitados. Porque si ustedes dicen creer y seguir a este gran Dios que dejó su trono, que dejó su gloria, Filipenses 2, capítulo 5, versículo 6, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, esa riqueza, como cosa que aferrarse, sino que se despojó o se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Se vació de su gloria, dejó el trono, dejó el ejercicio regular de sus atributos divinos, dejó su estado de adoración y su estado de serenidad, y Él se hizo como hombre. Él descendió infinitamente de categoría. Además, habiendo descendido infinitamente de categoría, vivió como un pobre, vivió como un esclavo, vivió como un siervo, y al final pagó las deudas que no eran suyas, a costa del precio de su propia vida en la cruz del Calvario, bajo la maldición de Dios. Él se hizo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, que tendríamos que ir a la condenación por nuestros pecados, que abrimos deudas que nunca podríamos pagar, pudiésemos disfrutar del perdón de Dios y de los beneficios de la adopción y ser herederos del amor de Dios y de los cielos y tierra nuevos y de todas las cosas. No me digan que creen ese mensaje, dice Pablo. No me digan que creen esto y que son incapaces de dar de lo que ustedes tienen para sostener a los pobres. No me digan que creen esto y que tienen indisposición.
es imposible, dice Pablo. Si ustedes creen en este mensaje y ustedes son seguidores de Cristo, es imposible. Es imposible. Tim Keller aplica la lógica del Evangelio a este asunto de la siguiente manera. Verás sus ropas hechas jirones y pensarás, toda mi justicia es como un trapo sucio. Pero en Cristo podemos ser revestidos con sus ropas de justicia. Cuando te topes con los económicamente pobres, no podés decir, salgan adelante por sus propios medios, porque espiritualmente hablando, vos fuiste incapaz de hacer eso. Jesús intervino por vos. No podés decir, no te voy a ayudar porque tenés que salir por vos mismos de ese desastre, puesto que Dios vino a la tierra, se trasladó a tu pobre barrio espiritual, por así decirlo, y te ayudó, aunque tus problemas espirituales eran culpa tuya. ¿Cuál es el límite, hermanos? La vida. Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2:5, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse para salvarnos, para darnos todo. Ese es el límite. Como cristianos, ese es el límite. Y no hay otro. Debemos llegar al punto, y deberíamos vivir en el punto, y de hecho es evidencia básica de la salvación en cualquier creyente, sin importar cuánto tiempo tenga en el Señor, amar de manera apasionada a sus hermanos y ofrendar para que nadie tenga escasez. Qué hermosa verdad. Qué hermosa verdad. Ahora deberíamos estar felices de poder hacerlo, felices de imitar a Cristo, felices de poder replicar en alguna medida en nuestra debilidad, con nuestros pecados, algo de su ejemplo y ayudar a otros. Felices de seguir a este maravilloso Dios siervo. Aún incluso si nos encontráramos en gran pobreza, como las iglesias en Macedonia. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 8, versículos 2 en adelante, como los hermanos pobres de la iglesia en Macedonia, pone como un ejemplo a estas iglesias en Macedonia a la iglesia en Corinto, en medio de una gran prueba de aflicción, dice Pablo, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Aunque eran pobres, dieron mucho, dice Pablo. Aunque eran pobres, dieron mucho, porque yo testifico que según sus posibilidades, y vean esto, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Vean cómo sigue. Dieron más de lo que era lógico que den, dice Pablo, para ayudar a sus hermanos en necesidad de Jerusalén, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Suplicándonos. ¿Por qué tuvieron que suplicar? Porque Pablo les decía, ustedes son demasiado pobres para participar de esta ofrenda, no lo hagan. No tienen para ustedes mismos. Y ellos suplicaban, consideraban un privilegio poder dar. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Así, dice Pablo, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Por qué a pesar de ser pobres dieron más allá de lo que debían dar? Más allá de lo que Pablo les recomendaba que dieran. ¿Por qué? ¿Por qué dieron mucho? Porque estaban muy felices. Abundó su gozo, dice Pablo. Abundó su gozo. Fue por causa de su gozo que dieron mucho. Estaban muy felices, por lo tanto dieron mucho. ¿Gozo en qué, hermanos? Oh, hermanos, ellos entendían bastante bien que aunque eran materialmente pobres, eran espiritualmente ricos. Habían sido enriquecidos por medio del empobrecimiento de Cristo. Eran hijos de Dios. Tenían bendiciones de valor infinito, de calidad eterna, que jamás podrían ser compradas por dinero. Perdón de pecados, la adopción, cielos y tierras nuevos, la vida eterna. Estaban felices. Estaban felices. Y a causa de ese gozo ellos dijeron, el dinero no es nuestro tesoro. El dinero
no nos interesa. Acá, damos de lo que es nuestro. Oh, hermanos, la manera en la que ustedes tratan con el dinero realmente demuestra que ustedes están felices en el Señor, que están satisfechos solo en Él. Demuestra que creen en el Evangelio, que realmente ustedes son ricos en Cristo. Su manera de dar refleja esta mentalidad. Como escuché a alguien decirlo alguna vez, el Señor no quiere tus obras. Lo que te sobra se suele poner en un lugar llamado ¿cómo? Basura. Dar simplemente de lo que te sobra es como poner algo en la basura. No lo necesitabas. No costó absolutamente nada. No reflejó una preocupación real. No reflejó una valoración real por la predicación de la palabra que los ministros predican, el amor a la palabra de Dios, ni reflejó valoración suficiente por la iglesia por la que Cristo dio su vida, tus hermanos, que son tan hijos de Dios como vos, a quienes el Señor dio menos habilidades para recolectar dinero. No reflejó tu deseo, un gran deseo de que muchos sean alcanzados, las misiones. Más bien reflejó una estima muy baja por Dios, por su palabra, por la iglesia, por los hermanos, por la salvación de los perdidos, y una estima muy alta por el dinero y por las cosas a las que puedes acceder por ese dinero. En otras palabras, revela grados de idolatría en el corazón. Oh, hermanos, cuánto que aprender. Si nunca habías escuchado estas cosas antes, sé libre. Sé libre hoy. Alegrate en vivir la vida cristiana. Seguí a un Salvador que lo dio todo y tené el gozo de darlo todo. Y en la medida en que pierdas tu vida, encontrarás tu vida. En la medida en que te deshagas de lo tuyo por causa de Cristo, hallarás el sentido mismo de tu vida y la plenitud. Y caminarás más cerca de Cristo. Ahora, finalizar, finalmente, este es mi llamado. Como siempre, para aquellos que no conocen al Señor, espero jamás bajarme a este púlpito sin llamar a aquellos entre nosotros que no conocen al Señor. ¿Escucharon las cosas que dije, mis amigos? Ya conocéis, ahora ya conocéis, 2 Corintios 8:9, la gracia del Señor Jesucristo. Quiero que entiendas los términos, voy a explicártelos. Gracia significa dar algo que no tenías por qué dar, que no necesitabas dar y que otros no merecían, sino que incluso merecían todo lo contrario. Ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que ustedes sean enriquecidos con su pobreza. Y Pablo está hablando en términos espirituales, no en términos materiales. Sos un pobre. Espiritualmente hablando, sos pobre, completamente pobre. Pecaste, sos un pecador, Dios es santo. Dios dijo, el alma que pecare morirá. Adán y Eva pecaron una vez, murieron. Vos y yo pecamos demasiadas veces. Sos un pecador que necesita un Salvador. No importa cuántas buenas obras hagas, tus buenas obras no pueden borrar tus pecados, no pueden pagar por tus deudas. Y de hecho, según Isaías capítulo 64, versículo 6, todas las buenas obras que hagas están manchadas por la corrupción de tu corazón. Tenés algunas monedas, podés hacer buenas obras, pero todas tus buenas obras son monedas dobladas y sucias. No sirven para comprar la salvación. No sirven para comprar el perdón de pecados. La única forma de pagar es yendo a la condenación. Así de pobre sos. No puedes hacer absolutamente nada para salvarte. Necesitas un Salvador. Solo había uno disponible. Estaba centrado en el trono de la gloria, un trono alto y sublime, siendo adorado por miríadas de ángeles, ejerciendo su soberanía sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo reino, sobre toda historia. Él era el único que podía salvarte y Él, por gracia. Ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. No tenía ninguna necesidad de hacerlo. No tenía ninguna obligación de hacerlo. No ganaba nada al hacerlo. No podías obligarlo a que lo haga. Eras un deudor de la justicia, nada más que eso. El mismo Dios
El mismo juez decidió libremente, impulsado solo por su amor, un amor que no se originó en vos, sino en el hecho de que Él es amor, y Él es así. Por amor, Él decidió levantarse de su trono y descender hasta los lugares más profundos de la tierra. Decidió descender a la cruz del Calvario y cargar ahí con todas tus deudas y tu maldición y pagar hasta el último centavo de todo lo debido. Pagó con su sangre, pagó con su vida, no había otra forma, ese era el precio. Ese es el Dios vivo y verdadero. No podía ser diferente, ¿no? No podría ser mejor, no podría ser más maravilloso, no podría ser más digno de ser obedecido, no podría ser más digno de ser confiado, no podría merecer más devoción, no podía existir otro ser que tan dignamente se gane nuestra alabanza, nuestra confianza, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestro arrepentimiento, por no haberlo atesorado, por no haberlo amado, por haber guardado en el tesoro de tu corazón otras cosas, ídolos, en vez de atesorarlo a Él. Por lo cual te llamo hoy a que vengas a Él en tu pobreza, arrepentido de tus pecados, reconociendo tu miseria, que nada puedes hacer para salvarte, y que te humilles ante aquel ante quien debes humillarte, y te humillarás como sea algún día, tu Dios y Creador. Hoy, si lo haces así, si venís a Él, va a recibirte, va a enriquecerte, va a perdonarte, va a darte el derecho a ser un hijo de Dios, va a darte la misma vida eterna, va a darte un propósito por el que vivir, va a hacerte nuevo. Vení a Él hoy, vení a Él hoy, no lo dudes, no lo dudes, vení a Él hoy. Oremos. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Maravilloso Señor nuestro. Maravilloso Señor nuestro. ¿Cómo podríamos agradecerte? ¿Cómo podríamos agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros? Oh, tu amor tan grande demanda todo de nosotros. Lo reclama todo, lo exige todo o nada. Y nosotros, Señor, una vez más nos entregamos a vos en alma, en cuerpo, en pensamientos, en emociones, en voluntad y en nuestras posesiones también. Todo es tuyo, Señor. Y solamente podremos darte de lo que de vos hemos recibido. Amén.